Bueno, entonces nos habíamos quedado acá. Entonces, claro, con esos colorantes, ¿sí? Histoquímicos, ¿sí? O tinturas histoquímicas, ¿sí? Nosotros podemos darle color y ahí poder identificar los tejidos, ¿sí? Porque si no se ve todo, ¿qué pasa? Nosotros cuando le metemos alcohol a la muestra, se decolora, ¿sí? El alcohol tiene esa función, o sea, también va a vaciar el contenido celular y va a dejar que podamos ver mucho más nítido a través del microscopio. Entonces, claro, ahí también eh, perdemos la posibilidad de identificar los tejidos porque, claro, vamos a perder los colores de las diferentes biomoléculas. Pero cuando teñimos, recuperamos eso y ahí podemos identificar los diferentes tejidos y hacer la anatomía y la morfología también. Entonces, todo lo que se tenía de azul o de verde es porque son tejidos que una vez maduro el órgano, ¿sí? Llega a la madurez, la hoja tenga la forma final, o el fruto la forma final, o el tallo la forma final que tiene que tener, o la raíz, van a estar vivos. Entonces, al estar vivos se tiñen de azul. Ahora, hay tejidos que cuando son maduros, cuando llegan a la madurez, cuando ya está en el estado óptimo ese órgano, están muertos a la madurez. Entonces eso se tiñe rojo generalmente. Lo que está muerto generalmente se tiñe rojo. Lo que está vivo se va a teñir azul o verde. ¿Sí? Y lo que tiñe rojo se llama safranina, lo que tiñe verde se llama paz green, y lo que tiñe de azul es el azul de metileno. ¿Sí? Tengo azul de metileno, fast green o safranina. Y muchas veces se hacen combinación. Azul de metileno safranina, safranina fast green, dependiendo del tejido y lo que yo quiera ver. ¿Sí? Y ahí voy a ir identificando. Y después hay otros, ¿sí? Otras tinturas histoquímicas que también se usan, que son mucho más específicos, tiñen cosas mucho más específicas. Podemos tener corte transversal de hoja, corte longitudinal de raíz, corte longitudinal de tallo, corte transversal de tallo, y así de diferentes órganos. Entonces, para poder hablar de tejido, ¿sí? Que en biología definimos al tejido como el conjunto de células especializadas en una función, ¿sí? Un conjunto de células que se especializan en una función o alguna función, ¿sí? ¿Qué pasa? Dependiendo de la función que cumpla ese tejido, va a ir variando las organelas que va a tener o la cantidad de organelas que pueda llegar a tener, ¿sí? Ese tejido, esas células que conforman ese tejido, ¿sí? Dependiendo de la función que vaya a cumplir dentro de ese organismo. Entonces, ¿qué pasa? Un órgano tiene un nivel de organización, ¿sí? Mayor al del tejido. Los tejidos se reúnen formando órganos. Y los órganos se reúnen formando un organismo. ¿Sí? Un nivel mayor de organización. Los organismos se reúnen formando poblaciones y así. Vamos viendo cada vez un nivel de organización mayor. Entonces, vamos a ver ahora tema célula, que es uno de los niveles más bajos de organización, ¿sí? Nivel celular. Entonces, en las células vegetales se caracterizan por tener cloroplastos, ¿sí? Vacuolas, núcleo, como toda célula eucariota, ¿sí? Y pared, ¿sí? Pared tenemos en plantas, ¿sí? En organismos vegetales y en procariotas, ¿sí? Que son gran negativos, ¿sí? Los gran negativos tienen pared, ¿sí? Procariotas gram negativos y plantas. Bueno, y los hongos también tienen pared. Hongos, ¿sí? Plantas como eucariotas y procariotas gram negativos. Entonces, ¿qué pasa? Esa pared, ¿sí? Está presente en todas las células de todas las plantas. La pared primaria, ¿sí? Que está conformada por celulosa y ahora vamos a ver. Entonces, ahí hay unas preguntas, a ver si alguien las puede responder, ¿sí? Una célula que forma parte de un tejido fotosintético, ¿qué organelas va a tener en exceso?
Mitocondria, digo, cloroplastos y la papa va a tener la vacuola, porque va a almacenar el almidón. Bien, pero el almidón no se almacena en la vacuola. ¿Cómo? No escuché, perdón. El almidón no se almacena en la vacuola. Bueno, no, entonces no, entonces agua almacenada, no sé pero sé que la papa Claro, va a la tener. vacuola almacena agua o aceites o grasas. Ah, Puede bueno, llegar ¿y el almidón en dónde lo guarda? Eh, en amiloplastos. en los Plás- amiloplastos, pla- tenés razón. Sí, plástidos que son especializados para guardar almidón. almidón, amiloplastos, sí, está, perfecto, gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Todas las plantas, todas las plantas, tienen pared primaria. ¿Sí? Todas tienen pared primaria. ¿Sí? Y algunas células de esa planta que tienen pared primaria pueden llegar a tener pared secundaria y ahora vamos a ver más adelante eso qué. Entonces, la pared primaria está conformada principalmente por dos biopolímeros muy importantes. La celulosa, ¿sí? Y la pectina, ¿sí? Que son dos biopolímeros muy, muy importantes, eh, de los más abundantes que hay en la naturaleza. Entonces, la pectina, que es el componente principal del mesocarpio de los esperidios, ¿sí? O sea, de la parte blanca del esperidio, eso es pectina, o sea, es el componente principal del mesocarpio del fruto esperidio, ¿sí? De los cítricos. Eso blanco es pectina. Bueno, fíjense que conforma la laminilla media de las células. Es una sustancia que sirve, ¿sí? Eh, para, como un pegamento que une célula con célula. ¿Sí? Es como un tegumento, si hablábamos de animales. ¿Sí? El tegumento vendría a ser la laminilla media. ¿Sí? Lo que también en anatomía digamos, de humano se llama fascias, que rodean los músculos. Bueno, esto es la laminilla media en plantas, es de pectina. ¿Sí? Va a estar uniendo célula con célula. Y a su vez, esa pared primaria, abajo de la laminilla media, va a tener fibras de celulosa y hemicelulosa, que es otro polímero casi parecido a la celulosa, pero que los dos conforman la celulosa. ¿Sí? Y están conformados de, ¿sí? Una parte molecular, que son, ¿sí? Moléculas de glucosas unidas, ¿sí? Por enlace beta 1,4, ¿sí? Y esos enlaces beta 1,4 van a unir glucosa a glucosa formando ese polímero, y ese polímero se va a ir, ¿sí? Entrelazando formando, ¿sí? Microfibrillas. Esas microfibrillas se van a unir formando macrofibrillas. Y esas macrofibrillas se van a unir formando una multired, una multinet, ¿sí? Que va a conformar la pared primaria. Y a su vez, esa pared primaria va a estar todas esas multifibras van a estar, ¿sí? Ancladas a la membrana citoplasmática por proteínas intermembranas, ¿sí? Y por proteínas que también van a estar metidas entre esas fibrillas, también anclándolas entre ellas, ¿sí? Entonces vamos a tener proteínas de anclaje y proteínas globulares que van a servir para la comunicación, ¿sí? Entonces, todo esto habla y conforma de la pared primaria que todas las células vegetales poseen. ¿Sí? Algunas más desarrolladas, otras menos, pero siempre va a estar la pared primaria. Y a su vez, la pared primaria va a estar con esos orificios, esos poritos que se ven ahí, que es por donde van a circular los plasmodesmos. Que los plasmodesmos son extensiones de la membrana citoplasmática de la célula vegetal para conectar célula con célula. Porque la pared divide, pero ¿cómo hace para estar comunicada célula con célula? A través de los plasmodesmos, ¿sí? Que son, ¿sí? Canales donde la membrana citoplasmática de una célula es conectada con la otra y el citoplasma se conecta a través de esos canales que se llaman, ¿sí? Plasmodesmos.
Entonces, de esa manera, todas las células de un organismo vegetal están conectadas a través del plasmodemo. Hay un continuo entre todas las células del cuerpo de la planta del cormo a través de los plasmodemos. Mientras la célula esté viva. Cuando la célula muere, bueno, ya está, se pierde esa conexión. Pero mientras la célula esté viva, se conectan todas a través de los plasmodemos. ¿Qué pasa? Hay células que una vez ¿sí? Maduran, resulta que están en un tejido o forman parte de un tejido que necesita que esa célula ¿sí? posea pared secundaria. ¿Qué pasa? La célula vegetal que posee pared secundaria va a morir. Una célula con pared secundaria está muerta a la madurez y forma parte de un tejido que es el xilema, básicamente. ¿Sí? Que es para conducir agua y sustancias ¿sí? nutricias, como pueden ser minerales. Entonces, esas células que van a estar muertas a la madurez, que van a estar en el xilema, o formando fibras para el sostén también, ¿sí? Fibras esclerosadas, ¿sí? Esclereidas, van a ser también de pared secundaria y van a ser muertas a la madurez. ¿Sí? Y fíjense algo que está en el esquema. ¿Dónde está la pared secundaria? ¿Sí? ¿Dónde se posiciona con respecto a la pared primaria? Por dentro. Por dentro. Excelente. ¿Y por qué creen que está por dentro y no por fuera? Eh, Porque es la última que es ¿Cómo? No se entendió porque justo se te cortó. la última que se va desgranando. En parte porque es la última, sí, pero hay algo más importante. La circulación no es periférica. Tiene que ver con la circulación, pero no necesariamente porque es periférica. Hay algo ahí, una barrera física que impide que esté por fuera. ¿Cuál es la barrera física que impide que esté por fuera? La permeabilidad ¿Pero la permeabilidad de qué? De la de membrana plasmática. de la pared No, exterior. de la pared, exactamente. No, la membrana citoplasmática es semipermeable y permite pasar lo que la célula necesite. Si la célula necesita crear una pared secundaria, lo va a dejar pasar. El tema es que, claro, como está la pared primaria y la pared primaria no se puede desarmar así de fácil, sí o sí no le queda otra a la célula que construir la pared secundaria del lado de adentro. ¿Sí? Porque Claro. de afuera ya está la primaria. ¿Sí? Entonces, ¿sí? La pared secundaria se construye del lado de adentro de la primaria. Siempre va a estar hacia el exterior la pared primaria y hacia el interior la pared secundaria. Y el biopolímero más importante de la pared secundaria es la lignina y la suberina. ¿Sí? Son dos biopolímeros conformados ¿sí? de unas moléculas orgánicas muy rústicas, o sea, no rústicas porque sean, digamos, sencillas, sino rústicas porque son difíciles de degradar, no se las come casi nadie, algunos hongos nada más y alguna que otra bacteria pueden degradar la lignina o la suberina. ¿Sí? Es como que es muy difícil de degradar, por eso se utiliza para la construcción de este tipo de tejidos, ¿no? Tejidos que van a conducir agua, porque el agua después termina humedeciendo todo y se termina pudriendo, puede que los hongos vengan ahí y se la coman. Entonces siempre hay lignina y suberina, que son dos biopolímeros muy resistentes a la tracción, a la compresión y a la humedad, ¿sí? Y a la pudrición, o sea, que se lo coman otros organismos vivos. Entonces vamos a tener una pared primaria, como ya dijimos, de celulosa, hemicelulosa, con la laminilla media por fuera, y una pared secundaria que va a tener lo mismo, más celulosa, pero a la vez se le suma la lignina y la suberina, ¿sí? Que van a estar dándole todo esto que yo le dije recién, más resistencia, ¿sí? A la tracción, a la compresión y a la humedad o a la pudrición, ¿sí? Porque le agrega eso que complica que los otros seres vivos se lo coman, porque muy pocos seres vivos se lo pueden comer. ¿Me hice entender con respecto a pared primaria, pared secundaria?
Sí, por lo menos yo la leerlo. ¿Dudas, consultas, algo? Bueno, Matías, continuamos. esto en todas las plantas, esta conformación, por lo menos las plantas vasculares, en todo esto es así, Claro, las que sean vasculares, sí. en todas. Entonces, ¿cómo estará conformada esa pared secundaria? Esa pared secundaria está conformada de esta manera, ¿sí? Laminilla media hacia afuera, pared primaria, ¿sí? La amarilla, ¿sí? Y después empieza las 3 capas de pared, de pared secundaria, ¿sí? La S1, la S2 y la S3, ¿sí? Conformadas por diferentes tipos de sustancias, ¿sí? Que van a estar ahí entrelazadas, formando también un multinet, una multired, pero la pared secundaria es mucho más gruesa que la primaria, mucho más reforzada, por eso permite, ¿sí? Transportar agua sin ningún tipo de problema y permite que haya árboles de más de 120 metros de altura, ¿sí? Entonces eso es una locura, ¿sí? Pero bueno, es toda esta ingeniería que tienen las plantas para generar este tipo de componentes ¿sí? en sus tejidos que son muy resistentes. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá hay un ejemplo de un tejido que es sí, la epidermis. Ahora la vamos a ver más adelante. Y la epidermis tiene la función, el tejido de epidermis tiene la función de protección, ¿sí? Contra diferentes factores ambientales, ya sean biológicos, bióticos o abióticos, o sean también a la desecación, ¿sí? A la pérdida de agua. O sea, la cutícula, la aparición de cutícula y de tejidos especializados en la no pérdida de agua, o sea, en el cuidado del agua, tiene que ver con una adaptación en la tierra, ¿sí? Cuanto más adaptada está una planta, mejor es su cutícula y la variedad de cutícula que puede haber habla también de la adaptación a la vida en la Tierra, en términos evolutivos. Entonces, esta cutícula está compuesta por ceras y cutina, que cutina es otro biopolímero, y las ceras también son otros biopolímeros, sí que van a cumplir la función de taponear, de sellar los espacios intercelulares que puedan haber para que no escape, ¿sí? La humedad. ¿En forma de qué? De vapor de agua. Y que no se escape por los intersticios. O que se escape lo menos que pueda. Y que el frío influya lo menos que pueda adentro y el calor de afuera influya lo menos que pueda adentro, o el viento lo menos que pueda adentro. Así que las condiciones ambientales no influyan y se mantenga una homeostasis dentro del organismo, ¿sí? Obviamente también protegen las cutinas sobre que un insecto, una bacteria, un virus o algo quiera entrar a la planta y comérsela. También. Así que fíjense, según entonces el tipo celular, es que la pared va a estar, la laminilla media va a estar, pero esa planta va a secretar por fuera de la pared primaria, ¿sí? Sustancias que van a hacer que esas células tengan esa protección por el lado de afuera. Es la aparición de la cutícula como anexo a este tejido que es la epidermis. Y ahora sí arrancamos con los diferentes tipos de tejidos y la clasificación. Entonces, los órganos están formados por tejidos y esto por células especializadas. Un tejido puede contener un tipo de celular o varios tipos celulares. Entonces, para clasificar los tejidos, ¿sí? Por su función, tenemos que tener en cuenta si esos tejidos son meristemáticos o de multiplicación, o pueden ser tejidos que no sean meristemáticos, son los que vienen después, ¿sí? Tejidos meristemáticos o de multiplicación, o tejidos ya desarrollados que vamos a ver después. Entonces, fíjense, los meristemas están caracterizados por células, ¿sí? Que son totipotentes. ¿Qué significa que sean totipotentes? Que se pueden dividir por mitosis
indeterminadamente y generar cualquier tipo de órgano. ¿Sí? Los meristemas pueden generar todo tipo de órganos, ¿sí? Y los meristemas generalmente se utilizan para hacer micropropagación, porque a partir de un meristema yo puedo propagar y generar, agregándole las hormonas adecuadas, el órgano que yo quiero. Entonces, existen diferentes tipos de meristemas y también hay meristemoides, ¿sí? Que son los que se ven al final. Entonces, meristemas apicales, vamos a tener en el ápice radical o en el ápice caulinar, van a permitir que la planta se estire de forma longitudinal, ¿sí? Meristemas laterales, que van a permitir que la planta crezca en ancho, ¿sí? En volumen. Van a ser el cambium o el cambium suberógeno o felógeno, ¿sí? Que producen crecimiento en diámetro, como dije antes. O meristemas intercalares, ¿sí? Que están, ¿sí? Fíjense, ubicados entre los tejidos adultos diferenciados y producen el crecimiento primario, ¿sí? La primera etapa de la planta en longitud. Pero están presentes de forma muy preponderante en las gramíneas. Y luego tenemos los meristemoides, que la terminación oide significa parecido a, lo mismo que androide, porque es parecido a un humano, andro. Bueno, esto es lo mismo, meristemoide es parecido a un meristema, pero no lo es, ¿sí? Fíjense la definición, son células adultas diferenciadas que por ser células vivas tienen la propiedad de poder desdiferenciarse y volver a ser meristemáticas y dividirse por mitocios originando nuevas estructuras. Por ejemplo, células epidérmicas que originan estomas, pelos o tricomas y aguijones, entre otros. Entonces, yo tengo una ramita que la corté para hacer un esqueje y resulta que la célula, ¿sí?, epidérmica se desdiferenció formando un meristemoide y dio una raíz. Y enraizó. Bueno, eso es un meristemoide. Es una célula diferenciada que ya dejó de ser meristema, porque los meristemas son células indiferenciadas, ¿sí? Una vez que se diferencia, forman parte de un tejido, pero cuando están indiferenciadas son tejido meristemático. Ahora, una célula ya diferenciada puede ser un meristemoide, algo parecido a un meristema. ¿Cuándo? Cuando se desdiferencia y vuelve a tomar esa función totipotente, porque casi que la había perdido. ¿Cuándo pierden la totipotencia? Cuando la célula muere, cuando la célula llega a ser adulta y llega a tener pared secundaria. Una vez que la célula tiene pared secundaria, ya no puede ser nunca un meristemoide. No vuelve a ser un meristemoide. Nunca más. Entonces, los meristemas, entonces, los podemos diferenciar o clasificar según la localización, según el tipo, por los meristemas que van a tener, ¿sí?, qué producen y la función que van a tener. Entonces, si los tejidos, ¿sí?, están en el embrión, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué tipo de tejido encontramos en el embrión? Y meristemas apicales y meristema primario. ¿Sí? En el meristema apical, ¿qué vamos a encontrar? Meristema primario. Bueno, el meristema intercalar, ¿dónde está? ¿Y qué tipo? Bueno, vamos a tener meristemas, ¿sí? Meristema intercalar, ¿sí? Los laterales son meristemas de tipo secundario, ¿sí? Entonces, meristema apical va a ser primario. Meristema, ¿sí?, embrionarios van a ser apicales, ya sea radical o caulinar. ¿Qué pasa? Los meristemas, ¿sí?, ¿cuáles son esos meristemas? Y vamos a tener procambium, protodermis y meristema fundamental en los primarios. El intercalar va a ser intercalar, ese va a ser su nombre, y los meristemas secundarios son llamados cambium suberoso, cambium fascicular, cambium vascular y cambium interfascicular. Que los tres forman parte del cambium, ¿sí? Pero van a aparecer en diferentes momentos de la planta. El cambium suberoso también no forma parte del cambium fascicular, vascular o intercalar, sino que es un cambium aparte que vamos a ver más adelante. ¿Qué producen? ¿Qué tipos de tejido producen estos meristemas? Y el procambium va a producir xilema y floema primario. El protodermis va a producir epidermis.
El meristema fundamental va a producir tejidos parenquimáticos y de sostén. El meristema intercalar va a producir tejido parenquimático, entre otros. El cámbium suberoso va a producir la peridermis. Y el cámbium vascular va a producir xilema, floema y secundario, todo secundario. ¿Sí? ¿Y qué función van a tener esos tejidos? Crecimiento en longitud, pero primario, en el caso del intercalar, y crecimiento en espesor, ¿sí? Secundario, ¿sí? En el caso del cámbium vascular. Entonces, ¿sí? Recapitulando, los órganos están formados por tejidos y esto por células especializadas. Un tejido puede contener un tipo celular o varios. Entonces, arrancamos por los meristemáticos. Entonces tenemos meristemas apicales, axilares o laterales. Dependiendo, ¿sí? El órgano o la oposición en el órgano donde van a estar. Los tipos de los meristemas, los tejidos meristemáticos, siempre van a estar conformados por un único tipo celular, que es la célula meristemática, que tiene características propias. ¿Qué hacen los tejidos meristemáticos? Repito lo que vimos antes, son los que hacen crecer a la planta, es decir, los únicos lugares donde ocurre la mitosis, ¿sí? Continuamente. Y de estos tejidos meristemáticos, esas células que se van dividiendo se van diferenciando, formando tejidos adultos, ¿sí? Que vienen después. Entonces, ¿qué características tienen las células de los meristemas? De los tejidos meristemáticos. Y tienen capacidad de dividirse. Tienen una pared primaria muy delgada y núcleos grandes, que son isodiamétricas también. Son las que dan origen a otros tejidos mediante la diferenciación. Y la diferenciación justamente es que se diferencian, van a ser diferentes a las células, a estas características. Van a adquirir características propias, las otras células van a diferenciarse en diferentes otros tejidos. Entonces, meristema apical, crecimiento en alto del vástago de la raíz. ¿Sí? Axilares, en la axila de cada hoja formando las ramas. Laterales, cambio en periciclo, crecimiento en ancho de raíz y tallo, formación de raíces laterales, originan las capas de la corteza. ¿Sí? Y ahí está su ubicación en el esquema. Y acá tenemos fotos, ¿sí? De cortes muy, muy lindos, ¿sí? Cortes muy lindos. En el laboratorio tenemos algunos así, muy lindos, y otros no tan lindos, ¿sí? Estos son tejidos meristemáticos, ¿sí? El de arriba a la derecha muestra que son isodiamétricas. Fíjense que la pared casi no se ve, tienen pared primaria muy, muy delgada y el núcleo ocupa todo el lugar. ¿Por qué? Porque están dividiendo continuamente. Continuamente están en mitosis. Entonces no tienen prácticamente organelas, solo lo que hacen es dividirse y generar nuevas células que se van a diferenciar después en otro tejido. Y son un grupito nada más de células meristemáticas. El meristema es un grupito, un par de células que están ahí. Decenas de células, cientos como mucho, ¿sí? Algunas veces son un par de células, 4, 5, 10, 15 que conforman el meristema, no más. Dependiendo del órgano y el tamaño del órgano, los que van, la cantidad de células meristemáticas que van a estar conformando ese meristema. ¿Sí? A la arriba, a la izquierda, meristema apical. ¿Sí? Primordofoliar, y ahí en la zona con puntitos es donde están las células meristemáticas. Abajo a la izquierda, meristema radical. Y abajo a la derecha, sí, es el periciclo, que es un meristema primario, sí, de la raíz, que va a formar raíces secundarias. Entonces, ¿sí?
Acá hay un ejemplo, sí, por ejemplo, de el cambium, ¿sí? De el sauco. Entonces, ¿qué vemos acá? Diferentes tipos de células teñidas. Acuérdense que lo rojo es porque se tiñe de células muertas a la madurez con pared secundaria, y lo azul son células primarias sin pared secundaria, ¿sí? Y eso rojo que se ve adentro de las células azules son los núcleos, ¿sí? Que se tiñen también. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? A ver. Bueno, ahora sí, seguimos. Entonces, acá fíjense, tenemos, ¿sí?, el cambium vascular, que es el meristema, que está ahí, que está conformado por esas 2-3 capítulas de células isodiamétricas alargadas, ¿sí? Medias oblongas, ¿sí? Más largas que anchas, ¿sí? Y el floema secundario y el xilema secundario, es lo que, células diferenciadas. Células diferenciadas formando un tejido de conducción, y las células indiferenciadas, que es el cambium, el meristema, formando, ¿sí?, nuevas células para que siga creciendo los tejidos, ¿sí? ¿Me hago entender, gente? ¿Me explico? Cuesta diferenciar igual, pero Bueno, porque es la primera vez, sí, es la primera vez, pero bueno, tengan paciencia. Sí, acá tenemos, sí, otro tejido diferente, sí, que es la epidermis, o puede ser también la peridermis, ¿sí? Esta es la peridermis, perdón, también de Sauco. Entonces, la peridermis es el tejido secundario que va a reemplazar a la epidermis. La epidermis es el tejido primario, cuando la planta recién crece o cuando recién brota. Cuando la planta pasa el año de vida, adquiere tejidos secundarios, ¿sí? Entonces ahí se pone un poco más rústica, más robusta, para poder seguir creciendo y aguantar el peso de las ramas que van a seguir dando año tras año. Entonces, ¿qué pasa? La epidermis es reemplazada por la peridermis, ¿sí? O felógeno. Entonces acá tenemos que la capa de epidermis va a ser reemplazada por lo que vulgarmente nosotros llamamos corteza en los árboles. Nosotros vemos la corteza, qué linda que es. Bueno, en realidad eso es la peridermis o felógeno, ¿sí? Ese es el nombre técnico, ¿sí? Y ahora vamos a ver acá cómo están. O sea, las células meristemáticas están ahí y son bien, bien diferentes a las células ya diferenciadas, ¿sí? Entonces, células meristemáticas siempre van a estar y son indiferenciadas, son todas iguales y muy pocas en comparación con el tejido. Entonces, vamos ahora a arrancar con los tejidos adultos, que son ya diferenciados. Entonces, vamos a arrancar con los tejidos parenquimáticos. Tenemos tejidos. Los parenquimáticos son de relleno, o son tejidos donde generalmente se realizan las diferentes funciones metabólicas, reacciones bioquímicas, como la fotosíntesis. Gente, ahora quedan 4 minutos casi, ¿sí? Cuando se corta, se va a cortar en 3 minutos y medio. A ver qué hora es. Son Y 22. 7 y 22. Se va a cortar y 25 más o menos, ¿sí? Y 30 y 40 y 45 volvemos, ¿sí? Y seguimos. ¿Está? Ok. Cuando se corte, cuando se apague, y 45 estamos acá de vuelta. Bueno, Listo, entonces gracias. tenemos tejidos parenquimáticos de elaboración y tejidos parenquimáticos de reserva. Entonces, parénquima clorofiliano o clorénquima va a tener cloroplastos, y donde va a ocurrir la fotosíntesis. Y tenemos parénquima de reserva o reservante, que acumula diversas sustancias, principalmente almidón, parénquima amilífero, pero existe parénquima acuífero, tanífero, cristalífero, inulífero porque acumula inulina, ¿sí? Aleuronífero porque acumula aleurona,
aerénquima, ¿sí? Porque permite el paso del aire, y así, entre otros, hay muchísimos tipos de parénquimas dependiendo lo que va a la función que va a cumplir el tipo celular que tiene y qué organelas tiene ese tipo celular. Entonces, el tejido fundamental o parenquimático, ¿sí? Vamos a tener parénquimas, como los que mencioné antes, de reserva o clorofiliano, y también vamos a tener dos tejidos que son de sostén, ¿sí? Uno es el colénquima y otro es el esclerénquima. O sea, sumado a los parénquimas que vimos antes, además vamos a tener también colénquima y esclerénquima como tejidos fundamentales, ¿sí? Entonces, vamos a tener cada uno conformado por un tipo celular específico, ¿sí? O varios, ¿sí? ¿Qué funciones van a cumplir el parénquima, el colénquima y el colénquima y el esclerénquima? ¿Sí? Relleno y metabolismo, parénquima, con lo que vimos antes. Y diferentes tipos de parénquima cumplen funciones especializadas, ¿sí? Para el sostén, como dije antes. Entonces, ¿qué características morfológicas o anatómicas van a tener, ¿sí? Las células parenquimáticas? Que la pared primaria es delgada o gruesa, dependiendo, ¿sí? La función que va a cumplir. La forma es muy variada, tienen diferentes tipos de formas, generalmente redondeadas o amorfas, fíjense, con grandes vacuolas, eso es importante. En ellas ocurre la mayoría de las reacciones químicas de la planta. Subtipos, como los que vimos antes, ¿sí? Clorénquima, aerénquima, de almacenamiento. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Parénquima clorofiliano, arriba a la izquierda, lleno de cloroplastos, ¿sí? Parénquima aerífero, tanto en raíz como en hoja, arriba a la derecha, abajo a la izquierda, ¿sí? Y parénquima de relleno, abajo a la derecha, ¿sí? Que forma la corteza de la raíz. Técnicamente la corteza, no vulgarmente lo que llamamos corteza, sino técnicamente. Bueno, en breve se va a cortar y cuando se corte, ya está, dejamos acá y seguimos, ¿sí? Porque vamos a ver esto que son más ejemplos. Pero bueno, vamos a dejar acá porque en breve se va a cortar. Bueno, nos vemos en unos minutitos, ¿sí? En 15 minutos, en 20 minutos estamos acá, ¿sí? Sí.